madre, porque hay heridas desde el vientre de la madre, ¿sí? Y sí, sacan, ayudan a hacer esa dinámica de recordar. El problema con los psicólogos es que no saben cómo solucionarlo. Un día la hermana Esparza decía, ¿verdad? Tú no abras una lata de gusanos si no sabes, ¿verdad? Limpiar la lata y trabajar con los gusanos, o por lo menos meter los gusanos y volver a cerrar, ¿qué? La lata. Porque ¿qué hacen los psicólogos? Sacan todo el pasado, ayudan a hacer memoria y mueven un montón de emociones, pero ellos no tienen poder de sanar el alma. Y pues la gente ya no sabe. Yo ni me acordaba que mi mamá me había dicho esto, cómo me había rechazado, y ahora siento más odio por esa persona. O sea, en lugar de solucionar, traen más problemas. Pero bendito sea el Señor que dice que Él, ¿verdad?, puede venir como nuestro guía, como nuestro asesor, ¿a qué? Aún a mostrarnos lo que hay dentro de nuestros riñones, ¿verdad? Y mire, Él nos lo saca de lleno. Él lo viene sacando poco a poco porque está haciendo una obra en nuestra vida. Y dice, ¿y la va a qué? A perfeccionar. Entonces, en ese proceso de trabajar el Señor con nosotros, hermanos, Él permite que recordemos cosas para que podamos ponerlos bajo la sangre. Amén. Entonces, el Señor no solamente trabaja en nuestra conciencia, con lo que hoy recordamos, con lo que hoy vemos, sino Él quiere aún enseñarnos de qué, de lo profundo que hay dentro de nosotros. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué es importante trabajar con lo que está dentro de nosotros? Porque así seremos personas más sanas emocionalmente, más plenas espiritualmente, menos ataduras tendremos para caminar con el Señor. Entonces, sí es importante el trabajar con lo que hay dentro de nosotros. ¿Amén? ¿Está bien? Vamos en esta mañana entonces a nuestra lección siguiente. Yo soy el príncipe de los pastores y tenemos nuestro texto en 1 de Pedro 5:4. Primera de Pedro 5:4, tenemos nuestro texto ahí. Dice en nuestro texto para esta mañana, Primera de Pedro 5:4. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5:4. Nuevamente, Primera de Pedro 5:4. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5:4. Entonces aquí la escritura nos dice el príncipe de los pastores, amén. El principal, la cabeza, el gobierno de los pastores. Quiere decir que Él es el principal de los pastores, pero que el Señor nos ha dejado aquí en la tierra pastores, amén. Pastores. Y dice, cuando Él apareciere, ¿verdad?, entonces vosotros recibiréis la corona incorruptible. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, Él murió, Él resucitó, amén, Él ascendió al cielo. Y Él dijo, ¿verdad?, que un día iba a venir por nosotros, Él iba a venir por su pueblo, amén. Entonces dice, cuando el príncipe de los pastores apareciere, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, hermanos, el Señor está como pastor, como príncipe de pastor, obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas paso a paso. Y nos ha dado pastores también aquí en la tierra. Vamos a ver el significado de pastor, si tiene la diapositiva. La palabra pastor tiene varios significados. Sí, esta palabra Rab, que significa un amigo, significa amistad, ser compañero, significa sustentar, ¿sí?, significa alimentar, dar de comer, juntar, asociarse, frecuentar, cuidar, tener compañía con, guardar o cuidar, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra pastor. Y tenemos nosotros una porción conocida en el Salmo 23:1, ¿verdad? Dice, Jehová es mi pastor
y nada me faltará. Entonces el principal de los pastores es el Señor Jesucristo. Él es nuestro pastor. Y esta palabra pastor, ¿verdad? La podemos enfocar en pocos significados, que es un amigo, un compañero. ¿Sí, hermanos? Es alguien que quiere tener amistad. Hablábamos la semana pasada y recordábamos que uno de los nombres para el Señor Jesús es Jehová Roy, ¿verdad? Que significa precisamente esto, ser un compañero, ser un amigo, ¿sí? Tener amistad. Entonces el Señor, como nuestro buen pastor, hermanos, es aquel que va con nosotros acompañándonos. Sabemos el Salmo 23, ¿podemos repetirlo? ¿Sí? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. No lo sabemos, ¿verdad? Y en este capítulo del Salmo 23, ¿verdad? Vemos completamente manifestado el poder, el ministerio del pastor. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo, un amigo, un compañero, amén. Alguien que cuida, alguien que acompaña, alguien que te guarda, alguien que te cuida. Ese es el ministerio del Señor como pastor, amén. ¿Cuántas veces nosotros como adultos, hermanos, pocas veces hablamos de lo que sentimos, pocas veces hablamos de lo que vemos delante de nosotros, ¿verdad? Y a veces tenemos nuestros temores como adultos acerca de nuestros hijos, acerca de la economía, acerca de lo espiritual, acerca de lo que va a venir mañana. Y parece que a veces el camino se torna difícil y oscuro, no tenemos claridad. Pero dice que el Señor está con nosotros, Él va acompañándonos, y puede ser algo tenebroso, algo difícil, pero Él está con nosotros, amén. Dice, no tengas temor de espanto nocturno, amén, porque el Señor Jehová está contigo, amén. Si tú has puesto al Altísimo por tu habitación, tú estás, ¿qué? Guardado, tú estás protegido. Amén. Y aún en el valle de sombra y de muerte, el Señor está contigo. Amén. Unges, dice, nuestra cabeza con aceite. Amén. Nuestra copa está rebosando porque Él está acompañándonos. Amén. Entonces nosotros encontramos, vamos a Isaías 40:11, donde encontramos más en la Escritura acerca de este príncipe de los pastores. Isaías 40:11 nos dice, gracias Jesús, gracias Jesús. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios. Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las paridas. ¿Sí, hermano? ¿Cuál es la condición de una parida? Que está frágil, ¿verdad? Que acaba de pasar por un gran dolor. ¿Sí, hermanas? ¿Verdad? Entonces, a veces podemos decir las paridas, pero para que nos podamos identificar, ¿verdad? Alguien que ha pasado por un gran dolor, alguien que es frágil en ese momento. Entonces dice, el Señor apacentará a su rebaño, con brazo fuerte cogerá los corderos. Los corderos son los pequeños, ¿sí? Y en su seno los llevará y paseará suavemente a aquellos que han pasado por un gran dolor.
por aquellos que están frágiles, por aquellos que están vulnerables. Amén. Sí, hermanos, dice, entonces Él los apacentará, Él tendrá cuidado de ellos. Amén. Él los acompañará, Él los guiará, Él los cuidará. Amén. ¿Cuántas veces nosotros como padres, hermanos, cuidamos de nuestros hijos? Pero ¿cuántas veces a veces nosotros decimos, ¿y quién cuida de mí? Se enferma aquel y lo cuido, se enferma aquel, lo cuido, les doy de comer, voy a trabajar. ¿Sí me explico? Y a veces como a adultos podemos decir, ¿quién cuida de mí? Pues déjame decirte que sí hay uno que cuida de ti, y es el Señor. Y si en medio de todas esas situaciones y adversidades no te has dejado vencer, es porque el Señor te ha acompañado paso a paso. Si en esas dificultades tú no has regresado, no te has vuelto atrás, amén, te has mantenido firme, es porque el Señor te ha sustentado en medio de esa situación. Si ha estado alguien cuidando de ti. A veces puede decir, pero no me llama el pastor, no me ha llamado la pastora, ni un mensaje me manda, ¿verdad? No sabe lo que estoy pasando. ¿Sí, hermanos? Pero Dios es fiel para no abandonarnos. Amén. El Señor es fiel para no dejarnos. Amén. Entonces muchas veces el enemigo utiliza esa parte vulnerable de nosotros, de necesidad, para susurrarnos, para desanimarnos, para meter desaliento, para meter en nosotros, ¿verdad?, un tipo de enojo. Pero cuando nosotros estamos conscientes de Jehová Roy, cuando nosotros estamos conscientes de que el Señor es el príncipe de los pastores, estamos conscientes de que Él no falla. Amén. De que Él no falla. O sea, no por ver una oveja se le olvidó la otra oveja. ¿Sí? ¿Sí me explico? No porque hoy estaba cuidando de una oveja ya se le olvidó la otra. Él, hermanos, decíamos en su omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Él está en todas partes, ¿verdad? Él está con nosotros y con todo, y en su omnipresencia está con todos. Amén. Uno como pastor sí falla, porque uno puede asumir, ¿verdad? Vino el domingo y está bien. Pero en el transcurso de la semana pasan muchas cosas que uno puede no saber, no estar consciente. Pero la bendición que tenemos, ¿verdad?, es entender que hay uno que no falla y es el príncipe de ¿qué? El príncipe de los pastores. Que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todas partes, amén. Y que está presente en nuestros momentos donde reímos, donde estamos contentos, donde estamos felices, pero también está ahí en el valle donde lloramos. ¿Sí, hermanos? Donde lloramos, donde nos sentimos frágiles, donde nos sentimos vulnerables. ¿Usted como adulto se ha sentido alguna vez vulnerable? Muchas veces nos sentimos así. Y no podemos ir y decirles a nuestros hijos, ¿sabes qué, hijo? Estoy pasando por un momento difícil, ¿verdad? Los vamos a poner igual de tristes, ¿verdad? Pero qué bendición es poder entender que podemos doblar nuestras rodillas y poder decir, Señor, gracias. Porque en este momento donde yo me siento tan vulnerable y tan frágil, donde siento que no puedo, tú estás acompañándome. Y tú no solamente acompañándome, si yo, Señor, puedo hacerme pequeño y tú me puedes llevar en brazos, porque es lo que dice. Y su brazo y en su brazo cogerá a los corderos, los pequeños. Fíjese que hay algo que tenemos que aprender. Tenemos que madurar en la estatura del varón perfecto y tenemos que crecer, ¿verdad? Pero en ese lado de nuestra relación con Dios podemos hacernos pequeños. Es lo que nos han estado predicando todo este tiempo. ¿Cómo puedes participar del Señor? ¿Cómo puedes ver la mano de Dios cuando aprendes a hacerte pequeño? Entonces, cuando nosotros aprendemos, estamos al límite, estamos vulnerables, podemos convertirnos como en un cordero en esa dependencia de Dios para ser tomados ¿en qué? En sus brazos. El problema es que a veces decimos, es que nos sentimos bastante grandes o muchas veces nos cuesta trabajo que venir y reconocer delante del Señor nuestra necesidad.
Pero dice, si tú eres un cordero, ¿en dónde te va a llevar el Señor? En sus brazos. Amén. Si tú eres frágil, si tú eres vulnerable, te va a llevar, entonces te va a acompañar, dice aquí, te pastoreará suavemente. ¿Sí, hermanos? Entonces, este es el ministerio del pastor. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a Mateo 9:36. Póngase de pie para leerlo, porque se están algunos adormeciendo. Mateo 9:36. Hermano Luche, estaba en el trabajo en la semana y no creo que haya estado durmiéndose. Entonces, Luche, hermano, por respeto a la casa del Señor. Mateo, ¿qué les dije? Vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo. Dice, y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Nuevamente los varones. Las mujeres fuertemente dice, y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Mateo 9:36. Pueden sentarse. Entonces, Mateo 9:36 nos dice que el Señor tiene ¿qué? Compasión. Amén. Dice, y aquí hablando de esta porción, en esta comparativa, ¿verdad? Está hablando del pastor con sus ovejas en lo natural, pero en esta porción que estamos leyendo está hablando el Señor que vio a las gentes. Él dice, vio a la gente, ¿y cómo las vio? Como ovejas y tuvo compasión de ellas. Amén. Nosotros vemos entonces algunos hechos concernientes a las ovejas. Las ovejas, hermanos, vamos a ver algunas cosas de ellas. Las ovejas no tienen defensa. Decíamos en otras clases pasadas, no tienen colmillos, no tienen garras. No son veloces como otros animales que parte de su defensa para aquellos que quieren hacer las presas, ¿verdad? Es correr y no las alcanzan. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo vio el Señor Jesús a la gente? La vio indefensa. Sí, hermano, los vio indefensos. Dice, las ovejas tienen la dificultad para encontrar el pasto. Las vio incapaces ¿de qué? De encontrar el sustento, incapaces de alimentarse a sí mismas. En otras palabras, incapaces de subsistir por sí mismas. ¿Sí? Él las vio necesitadas. Él vio a la gente necesitada. Y dice, y tuvo compasión de ellas. Amén. Nosotros tenemos un pastor que es compasivo. Amén. Que es amoroso. Amén. Amén. ¿Ha sentido ese amor en su corazón? ¿Ha sentido ese amor en su vida? Amén. Cuando usted se ha sentido indefenso, ha sentido el amor del Señor que sale a defenderlo. Porque dice el Señor, mía es ¿qué? Mía es la venganza, ¿verdad? ¿Te hicieron algo? No te defiendas. Las ovejas no tienen colmillos, no tienen garras, ¿verdad? Si tiene garras y colmillos, hermanos, para ofender, para hacer pleito, todavía no es oveja. ¿Verdad? Si todavía araña, por ahí muerde, entonces todavía no somos ovejas. Porque las ovejas no tienen colmillos, no tienen dentadura para atacar, ni garras para rasgar, arañar, ¿sí? Entonces dice el Señor, si eres oveja, deja que yo te ¿qué? Defienda. La tercera cosa, dice que las ovejas fácilmente se espantan. Las ovejas fácilmente se espantan. Las ovejas tienen un mal sentido de la dirección. Sí, hermanos, las ovejas si se salieran del corral, del redil, ¿verdad? Pueden perderse.
De hecho, la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay una parábola, dice de la oveja ¿qué? Perdida, ¿verdad? De la oveja perdida. ¿Por qué? Porque una de las características de las ovejas es que no tienen sentido de dirección, se pierden. El Señor vio entonces, cuando ve a la gente en Mateo 9:36, que es donde estamos, ¿verdad? Lo vio perdidos. Perdidos en sus pensamientos, perdidos en sus hábitos, perdidos en su pecado. Por eso tuvo compasión. Amén. Él ve, hermanos, la necesidad espiritual que nosotros tenemos, porque, hermanos, solamente cuando Él nos guía, Él nos asesora, ¿verdad? A través de su palabra es que podemos llegar a la meta, al fin correcto. De otra manera, hermanos, podemos equivocarnos y llegar a donde ni siquiera esperábamos. ¿Sí? Las ovejas no pueden asearse bien. ¿Usted ha visto que alguna vez alguna oveja que se lama? ¿Sí se dice la palabra? Está ahí raro, ¿verdad? Pero vemos a los gatitos, ¿verdad? Lamerse. A algunos les gustan los gatos, pero yo diría que es uno de los animales más limpios. ¿Por qué? Porque se bañan. Porque digo que son limpios porque guardan su excremento, lo cubren con la tierra. Pero son uno de los animales que se asean. No vamos a tomar más animales como ejemplo, pero vamos al gato. ¿Pero usted ha visto alguna ovejita que agarre así se limpia aunque sea las orejitas? No va. Como los gatitos, no. Entonces, si nos damos cuenta, ¿quién es el que lava a las ovejas? El pastor. El pastor les quita la lanita, las trasquila y las asea. ¿Sí, hermanos? Por eso dice, Él es el príncipe de los pastores, porque, hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros, aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. A veces decimos, hice una buena obra y ya me limpié. No, no es cierto. Solamente la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sí, hermanos, la confesión, las buenas obras no suplen, no sustituyen a la confesión, al arrepentimiento y a la sangre de Jesús. Si nosotros queremos ser limpios, hermanos, solamente es a través de la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces podemos repetir estas cosas para que estemos en actividad en esta mañana. Vamos a leer, dice, las ovejas no tienen defensa. Las ovejas tienen dificultad para encontrar pasto. Las ovejas se espantan fácilmente. Las ovejas tienen mal sentido de dirección y las ovejas no pueden asearse bien. ¿Está bien? Entonces, vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ir Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a Mateo 25. Pero vamos a Primera de Pedro 2:25. Vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a Primera de Pedro 2:25. ¿Lo tienen? Las mujeres, por favor, léanlo. Bueno, a ver, comiencen desde la cita juntas. Amén. Primera de Pedro 2:25, entonces dice, ¿cómo éramos nosotros? Como ovejas, ¿qué? Descarriadas. Pero dice, bendito sea el Señor, amén, que hemos encontrado al pastor, amén. Y no cualquier pastor, sino al príncipe de los pastores, amén. Que es un pastor compasivo. Bendito sea el nombre del Señor. El cual, hermanos, viéndonos, imagínense que en esta mañana el Señor está aquí porque eso es real
Es verdadero, amén, lo que estoy diciendo. El Señor está aquí y que el pastor puede ver su necesidad. Que el pastor puede ver en su interior la necesidad. Que en esta mañana, él viendo su corazón, puede sentir compasión, puede sentir ternura, puede sentir amor, amén. Y tiene el alimento que usted necesita. Tiene el pasto que lo va a alimentar, tiene el agua que lo va a refrescar, amén. Él está aquí. Bendito sea el nombre del Señor, que aunque éramos ovejas descarriadas, Él tuvo compasión de nosotros y nos trajo a su redil. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos entonces tres cosas que hace el príncipe de los pastores en nuestra vida. Tres ministerios, dice apacentar, ya lo leímos. Él apacienta, dice que a sus ovejas, amén. ¿Sí? Lo vimos. En Juan 21:15, ¿verdad? Nos habla, dice, apacienta mis corderos, le dice a Simón Pedro, cómo el Señor tiene cuidado de los pequeños. ¿Sí, hermanos? El Señor tiene cuidado de los pequeños. Entonces, Él tiene compasión y cuidado de todos nosotros. La segunda cosa que encontramos ahí dice que Él en su ministerio de pastor quiere acompañarnos. Juan 15:11, vamos a ir rápidamente ahí. Juan 15:11. Y dice la Escritura, gracias Jesús. Juan 15:14. Dice, vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os he mandado. Entonces el Señor quiere tener una ¿qué? Amistad con nosotros, un compañerismo, amén. Y dice el Señor, ¿verdad? Como buen pastor, Él busca al rebaño. Entonces el Señor, bendito sea el nombre, apacienta, acompaña, pero Él también busca. Ezequiel 34. ¿Perdón? Juan 15:14. Sí, allí los que anotaron copiaron de ahí. Juan 15:14. Leímos el 14 y aquí Ezequiel, vamos a leer 34:11. A lo mejor ahí fue el error. Sí, ahí lo copié igual. Ok, Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo requeriré mis ovejas y las reconoceré. ¿Qué quiere decir esa palabra requerir? Buscar, ¿sí? Llamar, traer. Eso es lo que significa la palabra requerir. ¿Sí, hermanos? Entonces dice, yo voy a ¿qué? A requerir a mis ovejas y las reconoceré. Él, hermanos, nos está buscando. Él está buscando a las personas que están allá afuera sin haberlo aceptado como Señor y Salvador. Pero también nos está llamando y nos está buscando. ¿Sí, hermanos? Nos está llamando, nos está buscando, porque en el libro de Cantares dice que Él tiene una ¿qué? Manada pequeña. ¿Sí, hermanos? El Señor tiene una manada pequeña, Él tiene un rebaño especial. Y el Señor quiere que nosotros estemos en ese rebaño especial. Vamos al Salmo 95:7. Salmo 95:7.
¿Lo tienen? Dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. ¿Sí? Y si oyeres su voz, dice ahí, continuamos para terminar el texto, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, probáronme y vieron mi obra. Entonces dice, porque vosotros sois ¿qué? Ovejas de su mano. Y nos da una recomendación, oye la voz, amén, oye la voz y no endurezcas tu corazón, amén. Entonces el Señor nos está buscando, hermanos, a un nuevo caminar con Él, amén. Él nos está llamando para que nos acerquemos más, amén, para que podamos ser transformados, amén, a su imagen y semejanza. Entonces en esta mañana, Jehová Roy, Jehová, príncipe de los pastores, decíamos la semana pasada, Jehová es mi pastor, ese es el lado tierno, amable de Dios, ¿para qué? Para guiar nuestra vida suavemente, amén. Usted está dolido, usted tiene problemas, usted tiene circunstancias, hay un pastor que está con usted. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas. Si le pueden informar a los jóvenes que ya estamos aquí terminando abajo. Y vamos a orar. A lo mejor usted no se ha sentido pastoreado, pero en esta mañana puede decirle al Señor, Señor, tú eres ese príncipe de pastores, entonces yo me acerco a tu rebaño. Porque a veces no hemos tenido experiencias, a veces no lo hemos conocido como pastor, porque no somos ovejas, porque la Biblia nos habla también de las cabras, ¿verdad? De las que se alejan. Nos habla la Escritura de diferentes tipos de naturaleza y a veces nuestra naturaleza no es la de una oveja. Por eso a veces no podemos ser pastoreados. Pero el Señor es ese príncipe de pastores. Amado Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú eres tierno y tú eres compasivo. En esta mañana, Señor, yo sé que tus ojos están sobre Monte Sión. Yo sé que en esta mañana, Señor, tú estás poniendo, Señor, tus ojos en cada uno de nosotros. Señor, y tienes compasión de nosotros. Tú no sientes lástima de nosotros, tú sientes compasión porque nos amas. Señor, en tu corazón tú puedes sentir la necesidad, en tu corazón tú puedes sentir el dolor. Si alguno estuviera pasando por alguna prueba, por alguna tribulación, Señor, tú estás sintiendo en tu corazón ese dolor y estás aquí para ayudar a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser ovejas, porque las ovejas tienen necesidades, porque las ovejas tienen defectos, pero también tienen cualidades. Las ovejas se dejan guiar. Las ovejas son fieles para seguir a su pastor. Las ovejas son fieles en permanecer en el rebaño. Las ovejas son fieles para escuchar la voz de su pastor y ir, caminar en pos de él. Ayúdanos, Señor amado, a ser ovejitas. Ayúdanos a meternos en tu redil. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y acercarnos, Señor. Ayúdanos a tener esa actitud en nuestra vida, Señor, de poder ser guiados, de ser asesorados, de ser aconsejados, Señor amado. En esta mañana, Señor, hemos venido delante de ti con todo tipo de necesidad, con todo tipo de carga. Pero tú puedes ayudarnos, Señor. Tú puedes venir y obrar, Señor, lo que es necesario en cada uno de nosotros, Señor. Toma en esta mañana nuestra vida, toma en esta mañana nuestro corazón. Señor amado, abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Abre en esta mañana, Señor, nuestro corazón para poder entender
¿Cuál es tu voluntad para con nosotros, Señor? No nos sueltes, Señor, no dejes de llamarnos, no dejes de hablarnos, no dejes, Señor, de insistir en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta que hay riesgos, que hay peligros, Señor, en derredor nuestro. Pero que tú tienes el poder, Señor, de obrar en nosotros. Que tú tienes el poder, Señor, de ayudarnos, Señor. No hay nada, Señor, en nuestra vida que no podamos si tú estás con nosotros, Señor. No hay nada, Señor, que no podamos, Señor, alcanzar si tú estás con nosotros. Señor, podemos llegar a la meta porque tú estás con nosotros, Señor, asesorándonos, guiándonos. Muéstranos, Señor, lo más íntimo de nuestro corazón. Ayúdanos a darnos cuenta de la oposición que hay dentro de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ver, Señor amado, todo lo que hay dentro de nuestro corazón que se opone a ti. Ayúdanos a ser ovejas dóciles, Señor. No queremos, Señor amado, perder la oportunidad de estar contigo. Mira cuántos, Señor, se han salido del redil. ¿Cuántos han dado la espalda, Señor? ¿Cuántos, Señor, recibieron el llamado de la esposa y ya no están, Señor? Ayúdanos a estar firmes en ti, Señor. Ayúdanos a poder caminar, Señor, contigo y nunca apartarnos de ti, Señor. Nos trajiste a Monte Sión, nos trajiste este mensaje porque tú nos puedes llevar a la esposa. Porque tú nos puedes llevar, Señor, a la meta. A muchos nos trajiste de otras iglesias para conocer este mensaje. Porque tú puedes hacer una obra completa en nosotros, Señor, así como los que nacieron en este mensaje. Ayúdanos, Señor, cambia nuestra naturaleza. Danos una naturaleza dócil. Quita toda necedad y obstinación. Quita todo llamado, Señor, toda influencia del enemigo, de la carne, del diablo, Señor, del mundo. Y ayúdanos a ser dóciles para caminar contigo, Señor. Ayúdanos a aprender. Señor, tú eres ese príncipe de pastores. Señor, tú estás con nosotros, tú nos acompañas, Señor. Ayúdanos. En esta mañana, óbranos en nuestro corazón, obra en nuestra vida. Y no nos dejes, Señor. No nos dejes, Señor, de tu mano. No nos dejes de tu mano, Señor amado. Tómanos en tus manos y no nos sueltes, Señor. Toma nuestra mano y no nos sueltes, Señor. Y no solamente queremos pertenecer al rebaño, Señor, de todos los que han sido salvos, sino queremos, Señor, pertenecer a esa manada pequeña, a ese grupo de la esposa del Cordero, de los cristianos que se separan, que se santifican, que cada día se niegan a sí mismos. De aquel grupo de cristianos, Señor, que cada día crucifican su carne, Señor, para caminar contigo, para estar más cerca de ti, Señor. Despiértanos, Señor, despierta a tu pueblo. Despiértanos, Señor, levántanos para caminar. Nos has dado todos los recursos, todos los medios para poder avanzar, Señor. No permitas que nos conformemos, no permitas que durmamos. Quita la tibieza de nuestro corazón, Señor. Sacude nuestra vida ahora que es el tiempo. Despiértanos de nuestro relajamiento. Señor, sacúdenos, Señor, de nuestra costumbre, Señor, de vivir. Llévanos a una nueva dimensión, Señor, para buscarte, para agradarte. Despiértanos, Señor.